gracias. Muchas gracias. Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es lunes 3 de junio. Estamos saliendo en directo. Son las 9 en punto de la noche aquí en Miami. Hoy no tengo un invitado. No voy a entrevistar a nadie. Es un programa muy extraordinario. He podido recoger información valiosa, valiosísima, sobre la trama de la corrupción venezolana en República Dominicana, cómo grandes, conspicuos ladrones venezolanos del chavismo han comprado millonarias villas y mansiones en Casa de Campo y en Cap Cana, y muchos de ellos están donando gruesas sumas de dinero a la campaña del ex presidente dominicano Leonel Fernández. En República Dominicana hay elecciones en mayo del próximo año, 16 de mayo de 2020. Leonel Fernández quiere presentarse para un cuarto mandato. Ha sido 3 veces presidente de República Dominicana, 12 años largos, pero 12 años a Leonel le parecen insuficientes, ¿no? Qué desmesura, qué ambición tan imperial y desmesurada la suya. Al mismo tiempo, el actual presidente Danilo Medina, que lleva 2 periodos consecutivos en el poder, se quiere quedar, por lo visto, vía reforma de la Constitución, un tercer mandato, con lo cual me hago la misma pregunta respecto de Danilo Medina, ¿no? Qué ambición tan desproporcionada y majestática la de Danilo Medina, que no le alcanzan 8 años y quiere quedarse 12. Yo estoy en contra de ambos, que se sepa. Estoy en contra de que Leonel Fernández vuelva al poder. 12 años ya fueron suficientes y ha habido muchísima corrupción en sus gobiernos. Y estoy en contra de que Danilo Medina reforme la Constitución a su medida para quedarse un tercer mandato. Estoy absolutamente en contra de eso. Creo que ambas postulaciones le pueden hacer mucho daño a la democracia dominicana. Y hoy voy a hacer algunas revelaciones muy, muy importantes, pero eso vendrá más adelante. Bueno, bienvenidos de vuelta al programa. Hoy es lunes 3 de junio. La semana pasada les prometí, creo que el jueves 30 de mayo, que daría alguna información bastante valiosa, creo, que he obtenido de mis fuentes más confiables, fuentes impecables de inteligencia en Washington, sobre cosas más o menos oscuras o turbias que están pasando en República Dominicana. No tan solo en Santo Domingo, en toda la República Dominicana. El jueves pasado, el encargado de negocios de Estados Unidos en República Dominicana, el señor Robert Copley, fue a visitar al presidente Danilo Medina. Fue una visita confidencial, más o menos secreta, ¿no? Y el señor Copley le dijo al presidente Medina que Estados Unidos se oponía a que se reformase la Constitución en favor de Medina, de un tercer mandato consecutivo de Danilo Medina, y asimismo se oponía también a que el gobierno favoreciera el regreso al poder de Leonel Fernández. Esta fue una primera objeción que hizo el encargado de negocios Robert Copley al presidente Danilo Medina. Pero luego el señor Copley le hizo saber a Danilo Medina que en Washington había creciente preocupación, creciente alarma, porque los vuelos privados clandestinos procedentes casi todos de Venezuela seguían llegando con absoluta impunidad a la República Dominicana, en coordinación con militares que en su día habían sido muy leales a Leonel Fernández, el general Víctor Crispín y el general Héctor Belisario Medina y Medina, a los cuales Estados Unidos les ha retirado el visado por narcotraficantes y a los que está solicitando que se les confisquen sus bienes y sean sometidos a un proceso de extradición. Primero veamos las fotos de estos 2 generales que el encargado de negocios Robert Copley se indicó como protectores de vuelos de narcotraficantes, vuelos privados clandestinos. Este es el general Víctor Crispín. Se le ha retirado el visado por narcotraficante. Era virtualmente el guardaespaldas de Leonel Fernández. Cuando Leonel fue presidente de 2004 a 2008 y de 2008 a 2012. Este es el general Víctor Crispín. Y este otro es el general Héctor Belisario Medina y Medina, también
sindicado por mis fuentes desde Washington, fuentes de inteligencia, de ser patrocinador y cómplice de vuelos privados clandestinos que aterrizan en la isla de La Española procedentes de Venezuela cargados de drogas ilegales, ¿no? Estos dos militares, como sabe cualquier dominicano bien informado, pertenecen al círculo más íntimo de Leonel Fernández, del expresidente Leonel Fernández, con lo cual surge una primera pregunta, ¿no? El expresidente Fernández, que conoce a estos dos generales, Crispín y Medina, no está enterado de que ambos probadamente o alegadamente, pero las pruebas son bastante irrefutables, coordinan vuelos clandestinos que aterrizan en República Dominicana. O sea, ¿no sabe el expresidente Leonel Fernández que estos dos virtuales guardaespaldas suyos han estado coludidos y por lo visto continúan estando coludidos en operaciones de narcotráfico? Es muy grave que tengan un acceso tan cercano al expresidente Fernández, siendo que aquí se les ha retirado el visado y se los quiere extraditar por narcos, ¿no? Bueno, pasamos a una otra segunda denuncia que me parece a mí que es todavía más grave. Se trata del capitán retirado venezolano Carlos Aguilera. Esta es su fotografía. Este es Carlos Aguilera. Les voy a contar quién es Carlos Aguilera. Él fue, en época de Chávez, nada menos que director de los servicios de inteligencia y prevención, o sea, de la DICIP. Hizo una gigantesca fortuna como director de Relaciones Presidenciales de Chávez. No se lleven la foto, déjenla ahí. Secretario de la presidencia del dictador Chávez, viceministro de Gestión Comunicacional y de Gestión Administrativa. Llegó a amasar una fortuna de centenares de millones de dólares, al punto que se convirtió luego en cliente del Banco Madrid, en administrador de la sociedad consultora inmobiliaria CLAP, con B, de Barcelona al final, y accionista en España de la constructora Girardot 53. Este capitán venezolano, Carlos Luis Aguilera, es propietario de dos villas en Casa de Campo, La Romana, República Dominicana, una villa bajo el nombre de Río Arriba 6 y la otra villa Río Arriba 5. Ambas villas sumadas tienen un valor aproximado de 15 millones de dólares. 15 millones de dólares. Y este capitán venezolano, gran ladrón del chavismo, protegido de Chávez, que desfalcó a su país de centenares de millones de dólares y compró dos villas en Casa de Campo y asimismo propiedades carísimas en España, puedo yo, según mis servicios de inteligencia, revelar esta noche que le ha donado $400.000 a Leonel Fernández, al expresidente Leonel Fernández, a través de la fundación de Leonel Fernández, Funglode, y a través de su banquero y testaferro, el suizo Charles Henry de Boismont. Charles Henry de Boismont es un suizo que es un personaje clave, más adelante vamos a ver su foto, y a través de María Eugenia Mosquera, venezolana ella, íntima amiga de Leonel Fernández. Esta es entonces una primera denuncia, no solo que este ladrón chavista, Carlos Luis Aguilera, el capitán Carlos Luis Aguilera, exdirector de la DICIP, se compró dos mansiones en Casa de Campo, pero que además le ha donado, o sea, le ha regalado graciosamente de su dinero robado $400.000 a la fundación del expresidente Leonel Fernández para financiarle su campaña presidencial este año y el próximo, con miras a las elecciones del 16 de mayo de 2020. Esa plata le ha sido entregada a la Fundación Funglode por el banquero suizo Charles Henry de Beaumont y por la amiga del expresidente Fernández, María Eugenia Mosquera. Bueno, esto es bastante grave porque, podemos sacar la foto, me parece que el expresidente Leonel Fernández no debería recibir dineros de grandes ladrones del chavismo, ¿no es cierto? No es el expresidente Fernández un hombre desinformado, corto de miras, extraviado, bobo. No, no es sospechoso de ser bobo, es muy astuto. Tanto que yo creo que es un poquito maquiavélico. Tan maquiavélico que yo creo que se ha olvidado
de la decencia y del honor. No puede el expresidente Fernández recibir de este capitán retirado, Carlos Luis Aguilera, gran ladrón del chavismo, $400.000. Vamos a otro gran ladrón del chavismo instalado en Casa de Campo igualmente. Este se llama Said Aurelio Cabrera. Vamos con su foto. Ahí está, Said Aurelio Cabrera Abraham, que fue oficial del ejército venezolano. Fuentes consultadas aseguran que era la pieza clave que desvió fondos de PDVSA a las cuentas en el extranjero de Rafael Ramírez. Está asociado de nuevo con el banquero suizo Charles-Henri de Boismont. Es propietario de una mansión en Casa de Campo, La Romana, la Villa Barranca 17A. Yo doy las direcciones exactas, ¿no? Y le ha donado muchísimo dinero al expresidente Leonel Fernández, de nuevo a través de la señora María Eugenia Mosquera, venezolana, íntima amiga del expresidente Fernández. Ya tenemos dos, podemos retirar la foto de Said Aurelio Cabrera. Tenemos dos encumbrados, billonarios, quizá billonarios, del chavismo, que financian las campañas políticas de Leonel Fernández y que viven, por supuesto, a cuerpo de rey en República Dominicana. Vamos con la otra foto que pertenece a Carlos Gil Ramírez o Carlos Gil Ramírez. No sé cómo se pronuncia, ahí está su primera foto, su apellido correctamente. Este empresario venezolano paraguayo, cuyo patrimonio se calcula en nada menos que $700 millones, recibió de un protegido de Chávez, Adrián Velázquez. Luego les voy a poner la foto de Adrián Velázquez. Adrián Velázquez está ahora mismo detenido en España, junto con la que era la enfermera de Chávez. Adrián Velázquez le dio a este señor $30 millones, antes de irse a España y antes de que lo detuvieran. Este señor, y tengo las pruebas de cómo se los dio a estos $30 millones, a través de una carta de diligencia, a través de la empresa Pictet, a través de 3 cuentas bancarias, ¿no? Todo esto lo podemos probar, ¿no? Todo esto me lo ha suministrado, en fin, la Oficina de Inteligencia que supervisa América Latina y el Caribe, mis fuentes de inteligencia. Este empresario riquísimo venezolano, riquísimo, le ha donado $100.000 a Leonel Fernández, según mis fuentes, a través de Charles-Henri Beaumont. Este Charles-Henri Beaumont está en todas partes, ¿no es cierto? Vínculos con Leonel Fernández y a través de María Eugenia Mosquera. Siempre reaparecen esos dos nombres. No los quiero marear, pero este señor también está establecido en República Dominicana desde 2014 y posee una villa verdaderamente gigantesca en Casa de Campo, la Villa Río Arriba 17. Río Arriba 17. Reitero que el banquero venezolano Víctor Vargas, el 10 de mayo, o sea, estamos hablando de hace menos de un mes, se reunió con Carlos Gil en Casa de Campo y le entregó $100.000 para la campaña de Leonel Fernández. Bueno, vamos al siguiente personaje fotografiado. Por favor. Este muchachito, este jovencito que ahí parece que tuviera cara de asustado, no debería estar tan asustado, porque se llama Maximilian Andrés Camino. Maximilian Camino. Muy bien. Este Maximilian Camino tiene propiedades en Cap Cana. Ha invertido $20 millones. Este estaferro de Adrián Velázquez, el que se fugó a España y ahora está detenido con la enfermera de Chávez. Cuentan con terrenos en el resort de Cap Cana. Lo interesante es que
el 19 de abril, o sea, estamos hablando hace menos de 2 meses, este jovencito que ahí parece que no mata ni una mosca, ¿no? Voló en su avión privado de Estados Unidos al Aeropuerto Internacional de La Romana con $200.000 en efectivo, en maletines. Nadie controló nada. Supongo que tú aterrizas en el Aeropuerto Internacional de La Romana y nadie te pide ni el pasaporte ni te abre las maletas. Y esos $200.000 fueron entregados para la campaña de Leonel Fernández, en la casa Las Palmas 5 de Casa de Campo. Ahí Maximilian entregó los $200.000 que había traído desde Estados Unidos en nombre de su jefe y mentor Adrián Velázquez, que está detenido en España con la enfermera de Chávez. Y la donación fue recibida por Omar Fernández, hombre cercano a Leonel Fernández, en presencia del señor Giorgi Nader. Anteriormente, a principios del mes de abril, este mismo Maximilian Camino, había transferido a la cuenta de Reinaldo Nicolás Nader, alias Giorgi Nader, $300.000 más, ya van 500.000, como aporte a la campaña del doctor Leonel Fernández Reina. Bueno, será doctor en lavar activos. No sé, ¿doctor en qué, Leonel Fernández? Doctor en recibir dineros de los ladrones del chavismo, de los narcos, a través de la empresa Lit Oil, del banco JP Morgan Chase Bank, número de cuenta 71-711-8850. Acá está todo. O sea que este chico, que parece que no mata pero ni a un zancudo, ha sido el emisario que ha donado vía señor Nader y señor Omar Fernández $500.000 en el mes de abril, principios de abril y 19 de abril, a la campaña de Leonel Fernández. Podemos retirar la foto del chico que lo hemos hecho famoso, porque hoy, bueno, sus amigos, sus novias le van a decir, caramba, no te ha ido mal, Maximilian, que está viajando con maletitas de $200, $300.000, no te ha ido mal. Bueno, y así vamos a seguir contando después de la pausa, ¿no? Pero ya les he contado cómo esos 4 personajes, todos de origen venezolano, Aguilera, Cabrera, Gil y Camino, esos 4 personajes venezolanos, avecindados en República Dominicana, con la protección de los gobiernos de Fernández y Medina, comparten su dinero, quizá a cambio de esa protección. La impunidad no sale gratis, ¿no es cierto? Si tú quieres que te sigan protegiendo, entonces tú tienes que apoquinar, ¿les gusta ese verbo? Te tienes que mojar. Leonel quiere volver a ser presidente, 4 veces presidente, es una suerte de Balaguer redivivo, el presidente eterno de los dominicanos. Bueno, hay que colaborar con el doctor Leonel Fernández Reina, ¿no es cierto? Y así fluye la plata. La plata llega sola a la campaña de Leonel. Con más denuncias regresamos después de la pausa. Bienvenidos de vuelta al programa. Bueno, como les prometí la semana pasada, estoy compartiendo con ustedes alguna información que me parece a mí altamente relevante sobre la corrupción en República Dominicana, sobre cómo grandes fortunas mal habidas del chavismo se han afincado en República Dominicana, país tan noble y tan querido que no merece esa contaminación, y cómo esas fortunas que provienen de saqueos del erario público venezolano están irrigando, están permeando la campaña presidencial de Leonel Fernández, todo lo cual a mí me parece francamente deplorable. Diré también, antes de continuar con mi denuncia, que me hace muchísima gracia que los partidarios en redes sociales, en plataformas digitales del expresidente Fernández, me insulten de una manera tan estrafalaria. Creen que me van a intimidar. Muy por el contrario, cosquillean mi ego. A mí me encanta que me insulten porque eso me espolea a decir la verdad. Y además me insultan de modos francamente pueblerinos o parroquiales o antiguos, ¿no? Por ejemplo, me acusan de ser homosexual. Dicen el periodista homosexual Jaime Bale. Yo no soy homosexual, me encantaría serlo, he tratado de serlo. No he podido, porque me gustan mucho las mujeres también. Luego me acusan de ser drogadicto, el periodista homosexual y drogadicto. Bueno, yo creo que no soy drogadicto. ¿Soy bipolar? Sí, sí. Pero estoy bien medicado, me tomo mis 3 pastillitas, ¿ah?
Cuando era joven, cuando tenía 18 o 20 años, fumé un poquito de marihuana y aspiré un poquito de cocaína y no me arrepiento, la pasé bien. Pero dicho eso, ningún linchamiento moral que intenten perpetrar contra mí me va a callar. También dicen que a mí me ha pagado Danilo Medina, que ha enviado 2 emisarios con maletines que me han comprado, pero que no solo me han entregado los maletines, sino que luego me han sodomizado, ¿no? Y que yo he gozado con esos actos contra natura. Ojalá hubiera ocurrido todo eso. No, no ha ocurrido nada de eso, nada. Simplemente he recibido estos papeles que son mis fuentes de inteligencia, fuentes confiables, bien informadas en Washington, fuentes que están escandalizadas con la corrupción en República Dominicana, la corrupción, las platas del narcotráfico, las platas de los robos, del chavismo, que están entrando en las campañas políticas de Leonel Fernández, y no me sorprendería que entrasen también en la de Danilo Medina, y esto hay que denunciarlo. Esta es la siguiente foto. Yo había dicho que es un banquero suizo. No, es un banquero francés. Se trata de, y tiene un nombre aristocrático o literario, Charles Henry Dubosc de Boismont. Charles Henry de Boismont. Es un señor joven, nacido el año 76, apuesto, bien parecido, que se ha convertido en el banquero de los magnates chavistas afincados en República Dominicana. Es el banquero de los ladrones chavistas en Dominicana. O sea, es el testaferro encargado de crear cuentas bancarias en paraísos fiscales o crear estructuras financieras que permitan ocultar los verdaderos dueños del dinero. Por eso, por ejemplo, cuando el capitán Aguilera o cuando el señor Cabrera o el señor Gil compran mansiones en casa de campo, villas en casa de campo, siempre aparece el nombre de este banquero francés, Charles Henry de Boismont. Él presta su nombre para lavar esos dineros sucios, turbios, y para ocultar la verdadera identidad de los dueños de esas mansiones. O sea que este es un aliado y cómplice y protector de los ladrones chavistas en República Dominicana, y es bueno que se sepa. Y es también un intermediario de las donaciones a Leonel Fernández. Pero en realidad, la principal emisaria que recoge los dineros de los ladrones chavistas en Dominicana y los lleva a la fundación de Leonel Fernández es esta señora. Es venezolana y se llama, y es muy guapa, María Eugenia Mosquera. Y creo que ha hecho televisión o ha tenido vínculos en un canal de televisión venezolano. Es amiga de hace muchos años del expresidente Leonel Fernández y se ha convertido también en una suerte de operadora política de Leonel. Esta señora María Eugenia Mosquera aparece siempre o casi siempre recibiendo las donaciones, los aportes millonarios de campaña para Leonel Fernández. Esta señora, junto con el banquero francés, son absolutamente funcionales a la voracidad, a la rapacidad, a la codicia de Leonel Fernández para hacer dinero desde la política. ¿Se puede hacer dinero desde la política? Claro que sí, pero la principal manera de hacer dinero desde la política es siendo candidato 1 y 2 y 3 y 4 veces, porque cuando eres candidato, todos tus amigos ricachones te dan dinero para la campaña. Y luego, si te dan 10 millones, te gastas 3. Y el resto queda para el futuro, ¿no es cierto? Para la jubilación. Así es como hacen dinero los políticos. A ver, vamos a la siguiente fotografía que me han hecho llegar mis amigos desde Washington, mis fuentes confiables. Este señor es identificado como George Alexander Nader Nicolás. Se ha integrado a la intermediación de aportes para el doctor Leonel Fernández al asociarse silenciosamente con el señor Omar Fernández Domínguez en la empresa Thrive DR, ubicada en el piso 23 de la Torre Blue Mall. Luego de recibir recursos del ciudadano venezolano prófugo de la justicia norteamericana, Francisco Convit, acusado en Estados Unidos por lavado de activos superior a 1.200 millones de dólares.
convite, está en la lista de prófugos del Departamento de Justicia. Este señor Nader aparentemente lo ha ayudado a lavar dineros. También se dice acá que el señor Nader es custodio de propiedades de empresarios venezolanos en Santo Domingo, La Romana y Miches a través de sus empresas Nader Enterprises y Skyline Development Company. O sea, el señor Nader también es un protector, aliado y socio de algunos prominentes ladrones del chavismo. Presta su nombre, su prestigio, sus relaciones de amistad y de negocios que son muy poderosas e influyentes en Santo Domingo, su cercanía con Leonel Fernández, no solo para favorecer a Leonel Fernández, pero también para beneficiar a los ladrones del chavismo con los cuales no tiene escrúpulos de asociarse. Vamos a la siguiente fotografía, por favor. Esta fotografía pertenece al muy poderoso banquero venezolano Víctor Vargas. Víctor Vargas amasó una cuantiosa fortuna, gigantesca fortuna, a la sombra de Chávez. Luego, sin embargo, y todo hay que decirlo, se peleó con Maduro. Y entiendo que hasta estuvo bajo arresto unos pocos días en una pelea que tuvo con la dictadura de Maduro. O sea, su estrella se ha eclipsado en Venezuela y por eso ha trasladado su inmensa riqueza de origen bastante discutible. Este es un banquero de dudosa reputación, Víctor Vargas, que se ha, entiendo, asociado con el siguiente caballerito, Luis Emilio. Vamos a la siguiente foto, por favor. El que está a la izquierda con el expresidente Fernández y su esposa Margarita. Él es Luis Emilio Velutini, empresario de origen venezolano, nacido en Caracas el año 53. Luis Emilio Velutini Urbina, socio del Blue Mall y de inversiones turísticas, que ha captado donaciones y ha entregado fondos recolectados directamente al doctor Leonel Fernández. Este es otro gran, poderoso empresario venezolano afincado en Santo Domingo, al que se le ha concedido cédula de identidad dominicana, íntimo de los Vargas, donante, ya dije antes que Víctor Vargas donó unos primeros $100.000 para Leonel Fernández, donante en las campañas de Leonel Fernández. Me parece que toca aquí hacer un prudente corte comercial y luego les terminaré de contar la historia truculenta, escandalosa, de la corrupción venezolana en República Dominicana, verdaderas fortunas mal habidas, dineros que han sido saqueados de los venezolanos y que ahora sirven para financiar campañas políticas, entre ellas la de Leonel Fernández, con la complicidad de algunos personajes locales, el banquero francés, la venezolana Mosquera, el dominicano Nader y otros que se prestan graciosamente para proteger a esos grandes ladrones. Ya regresamos. Bueno, bienvenidos de vuelta al programa. He querido contarles hoy cómo, con gran astucia, con astucia maléfica, grandes ladrones venezolanos del chavismo eligieron República Dominicana. No España, no Estados Unidos, República Dominicana. ¿Por qué República Dominicana? Bueno, porque ahí estaban Leonel Fernández desde 2004 hasta 2012, 8 años consecutivos, y luego Danilo Medina, desde 2012 hasta los días que corren, y dicen que se quiere quedar un tercer mandato consecutivo. Entonces ahí han encontrado el paraguas legal, el manto protector, la discreta impunidad que ellos necesitaban para lavar sus dineros. Para eso han encontrado no solo la complicidad de los gobiernos locales, pero también la diligencia servicial, atenta, del banquero tal, de la otra venezolana, del empresario tal, que coludidos prestan sus nombres, ocultan las platas, compran villas, no una, pero 2 y 3,
y se dan la gran vida. Todos vuelan, por supuesto, en aviones privados, ¿no? Y entonces viven en Casa de Campo, La Romana, en Capcana, Punta Cana, que son como santuarios, como islotes, ¿no? Porque uno diría República Dominicana todavía es un país pobre, pero en esos santuarios son como ciudades en miniatura donde viven a cuerpo de rey, a cuerpo de rey. Un poco para ir terminando, tengas en cuenta que el Departamento de Justicia de este país, el Departamento de Justicia, y no el Distrito Superior de Nueva York, no, el distrito, la Corte del Distrito Sur de la Florida, en septiembre del año pasado, 2018, declaró fugitivos de la justicia, prófugos de la justicia, buscados todos ellos, a varios venezolanos. Francisco Convit, cuyo nombre acabo de pronunciar, Francisco Convit Guruceaga, Francisco Convit. Francisco Convit, mucho cuidado, es prófugo de la justicia de Estados Unidos, de la Corte de la Florida, del Distrito Sur de la Florida, desde septiembre del año pasado. Y Francisco Convit es garante y socio económico del señor Nader. Esto me dicen mis fuentes de inteligencia, esto es muy grave. Ese encauzamiento criminal no solamente lo menciona a él, de origen venezolano, de hecho es nieto de un prominente científico venezolano, deshonra el prestigioso apellido de su abuelo. Ha resultado también un ladronzuelo del chavismo, Convit. José Vicente Amparán, Carmelo Antonio Urdaneta, Gustavo Adolfo Hernández Frieri, Hugo André Ramalo Gois, Marcelo Federico Gutiérrez Acosta y Mario Enrique Bonilla Valera. Todos ellos están perseguidos por el Departamento de Justicia. No es posible que Convit se asocie con algunos inescrupulosos empresarios dominicanos y que los dineros de sujeto terminen en campañas presidenciales como la de, por favor, la de Leonel Fernández. Es un escándalo. Ahora, vamos a las fotografías de Adrián Velázquez. Yo le dije que Adrián Velázquez, es Adrián Velázquez, fue muy cercano a Chávez. Adrián Velázquez ha sido detenido recientemente en España. ¿Por qué ha sido detenido en España? Junto con su pareja, que era enfermera privada de Chávez. Bueno, porque es un gran ladrón, porque se fue con más de 200 millones de dólares de Venezuela, siendo que había ocupado cargos muy menores, no había ocupado cargos prominentes Adrián Velázquez. Bueno, tenía cuentas en Suiza. De hecho, de una de sus cuentas en Suiza le dio 30 millones de dólares a Carlos Gil en Pictet Wealth Management en Suiza. Y Adrián Velázquez es el que ha terminado eligiendo como testaferro a Maximilian Andrés Camino, quien a su vez viajaba con los maletines de 300 y 200 mil dólares para Leonel Fernández. De modo que es lógico inferir que la plata que llega a Leonel Fernández vía Maximilian Andrés Camino, entregada en Casa de Campo, proviene de la fortuna de Andrés Velázquez, preso en España. Atención con eso, señor Leonel Fernández. No es posible que sus operadores políticos de campaña estén recabando fondos que provienen de prominente ladrón del chavismo, detenido en España y sobre el cual pesa orden de extradición de los Estados Unidos, lo mismo que el Pollo Carvajal. Adrián Velázquez y Hugo el Pollo Carvajal, yo creo que van a ser extraditados a Estados Unidos y van a decir cosas absolutamente devastadoras para la dictadura crujiente y comatosa de Maduro. Publicidad y volvemos. Quiero recordar o denunciar, si el verbo no es excesivo, que el gran ladrón chavista, el capitán venezolano Carlos Aguilera, ha donado vía el banquero Francesc Boamont y María Eugenia Mosquera $400.000 a la fundación de Leonel Fernández. Por cierto, Aguilera tiene 2 villas en Casa de Campo que valen $15 millones. Quiero denunciar que el banquero venezolano Víctor Vargas le entregó $100.000 a Carlos Gil Ramírez
En Casa de Campo, Villa Río Arriba 17, y esos $100.000 eran también para Leonel Fernández. Y quiero denunciar que el testaferro del gran ladrón chavista detenido en España, Adrián Velázquez, su testaferro, es decir, Maximilian Andrés Camino, venezolano como él, ha hecho 2 entregas de dinero para la campaña de Leonel Fernández, una a principios de abril por $300.000 girada a Reinaldo Nader, y otra el 19 de abril en la Casa Las Palmas 5 de Casa de Campo por $200.000 en efectivo, recibida por Omar Fernández y en presencia del señor Nader. De modo que estoy en condiciones de afirmar, según mis fuentes de inteligencia que son impecables y en las que confío, que han entrado por lo menos $4 millones sucios provenientes de dineros robados en la campaña de Leonel Fernández, en su fundación Fonglodes. Esto merece una explicación del señor Leonel Fernández. Yo le exijo que deje de recibir dineros sucios provenientes de las fortunas amasadas a la sombra del chavismo. Esos dineros le han sido robados a Venezuela, a los venezolanos más pobres. Señor Leonel Fernández, hay niños venezolanos que mueren, 8 o 10 cada día por desnutrición, por malnutrición, famélicos, cadavéricos. Hay ancianos que mueren por falta de atención médica. Mueren porque ese país ha sido depauperado, desfalcado por ladrones que se han avecindado en su país y que ahora financian su campaña. Usted, si tiene un sentido de la decencia y del honor, debe dar una explicación convincente y dejar de recibir dineros de los grandes ladrones chavistas que viven en República Dominicana. Ya regresamos. Ver, el gobierno de Estados Unidos o las autoridades de este país le quitaron la visa de por vida, hasta hoy, para entrar en Estados Unidos por haber recibido dineros del narcotráfico en su campaña presidencial, en la que ganó el año 94, que se la ganó a Andrés Pastrana. O sea, recibir dineros provenientes del narcotráfico o de prófugos de la justicia para financiar tu campaña presidencial es un asunto gordo, es un lío serio. Bueno, les recuerdo que el 15 de junio voy a estar en la Feria del Libro del Retiro, en Madrid, 7 de la tarde, Caseta Alfaguara, firmando Pecho Frío y todos mis libros. Agradezco profundamente a todos quienes nos han visto esta noche. Ha sido un programa especial, volcado a la corrupción en República Dominicana, y agradezco mucho a la gente tan amable que nos ha acompañado esta noche en el estudio. Buenas noches y hasta mañana. Gracias.